Mi nombre es Catalina, ella es mi compañera María Jesús Ashil y el día de hoy se presentará una entrevista realizada a un especialista en el área de psicología, con el fin de conocer aquellos factores que contribuyen al comportamiento suicida en estudiantes, ya que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes a nivel mundial. Entre los más afectados están los estudiantes, ya que el entorno que los rodea, las metas que se proponen, las personas a su alrededor y su visión por su futuro pueden explicar tal decisión de cometer suicidio, por lo que nace la siguiente pregunta: ¿qué factores contribuyen al comportamiento suicida en estudiantes? A continuación, empezaremos conociendo a nuestra invitada del día de hoy. Hombre, mi nombre es Verónica Campos. Actualmente soy la alcaldesa de la Municipalidad de Ojancha. Este, 8 años atrás fui la vicealcaldesa de la Municipalidad de Ojancha. De profesión soy psicóloga y gerontóloga. He trabajado con pacientes, estuve en una clínica, antes de trabajé en un colegio privado, después trabajé específicamente solo con adultos mayores. Entonces, muchísimo gusto, jóvenes. Vamos a empezar con las Ok. preguntas. ¿Cuáles son los factores más comunes que predisponen a los estudiantes a comportamientos suicidas? Recordemos que cuando alguien decide o tiene ideas suicidas, cada quien tiene causas o motivaciones diferentes, todos. Pero en edad estudiantil, uno podría decir que una situación familiar disfuncional, donde sean víctimas de agresión, donde ellos sean tanto víctimas o presencien agresión a su mamá, a su papá, con las personas que viven. Las drogas son un factor importantísimo que no solo perjudica o influye a ideas suicidas. Depende de las drogas que usted consuma, obviamente que le va a, a dañar fisiológicamente el cerebro, donde ustedes, si ese cerebro funcionaba bien, pues ya se va a ver alterado por la droga que se esté introduciendo a suicidios. Después, en esta sociedad actualmente, yo podría decir que otro de los factores es no tener un proyecto de vida definido. El muchacho o el joven que no tiene un proyecto de vida definido, donde todavía no sabe ni lo que quiere hacer, que nada, ¿verdad? Porque uno tiene que tener un proyecto de vida, o dos o tres, y decir, si no pego el plan B, puedo pegar el Z y el B y cualquiera, pero sí tener uno una meta. Viajar abre el panorama, ¿verdad? Del mundo, y uno quiere viajar más y conocer más culturas. Entonces ya ahí ustedes van bien, porque ya ustedes tienen un proyecto de vida que quieren cumplir para poder hacer esto, lo otro, lo otro. Entonces, la falta de un proyecto de vida es uno de los detonantes para que una persona tenga ideas suicidas, drogas y un entorno familiar disfuncional. ¿Qué papel juegan los factores sociales como la presión académica en el desarrollo del pensamiento suicidas en un estudiante? Es que eso depende de cada persona, ¿verdad? Los factores sociales siempre van a influir, ¿verdad? Pero en este caso que ustedes hablan de una presión académica, es muy subjetivo, porque a mí me pueden presionar académicamente y mis papás me pueden presionar académicamente, pero a mí resulta que lo que menos me importa es ser exitosa académicamente. Más bien lo que me va a sofocar y tener ideación suicida, que no quiere decir que sea así, es la presión de los papás, que ahí viene siendo la presión social. Factor. Ahora, si es una persona que se entrega mucho y es muy obsesivo con el estudio, puede que la presión académica sí sea un detonante y genere niveles de estrés, insomnio, un montón de cosas, porque las ideas suicidas o el suicidio en sí, consumarlo, hay un montón de cola que desmenuzar. Eso es un tema muy grande. El suicidio no se puede encasillar de que es por esto o es por esto. No, para todos, el tema del suicidio es diferente. Como siguiente pregunta, ¿cómo cree usted que influyen los trastornos mentales como la depresión y la ansiedad en el riesgo de suicidio entre los estudiantes? Ahí sí todo. Porque si estamos con un trastorno mental, a ver, no estamos traduciendo la vida como debe ser, porque estamos con el lente de un trastorno mental, estamos con el lente de la depresión. Una persona con depresión, todo negativo. Y puede tener, bueno, yo no sé si ustedes escucharon esta muchacha que era hija de un millonario de Escazú, que andaba montada en un buen carro, tenía la familia perfecta y se bajó en el puente del Saprissa, bajó la puerta y se tiró. Y la gente decía, ¿cómo se mató esa muchacha? Esa muchacha tenía todo económicamente. Y tenía estudio y tenía todo, podríamos decir. Pero evidentemente, una depresión la revolcó e hizo que ella se suicidara. Vamos a ver, cuando cuando una persona decide suicidarse, no es que quiere quitarse la vida, es que quiere acabar con el problema. Entonces, un trastorno mental y una depresión sí influyen muchísimo en una
en un plan para suicidarse. Muchísimo. Gracias. Como cuarta pregunta, ¿de qué manera la perfección y la autocrítica extrema asociado con ciertos rasgos de personalidad pueden influir en el riesgo de suicidio en estudiantes? De muchísimo, porque no hay peor cosa o peor juez que uno mismo, ¿verdad? Yo les podría decir a ustedes que ustedes son excelentes estudiantes, excelentes bailarinas o excelentes deportistas o lo que a ustedes les guste hacer, pero si yo no me lo creo porque yo me exijo mucho, porque yo quiero más y más y más, pero no tengo un límite, el peor juez de uno como persona es uno mismo. Entonces, ¿de qué vale que yo vean ustedes un montón de virtudes si ustedes no se los ven a ustedes mismas? La siguiente pregunta sería, ¿cómo puede un profesor o psicólogo identificar señales de alerta en estudiantes que podrían estar en riesgo de suicidio? Un psicólogo, bueno, en este caso tendría que tener relación con esas personas, ¿verdad? Por ejemplo, un psicólogo institucional. Yo no sé si ustedes tienen psicólogo ahí en el colegio. Sí, sí. Ok, cada cierto tiempo ustedes están conversando con ellos o con ella y también están trabajando en el aula con diferentes temas. Uno podría empezar a identificar o a ver signos que uno le encienden la lucecita roja, ¿verdad? La manera de expresarse, cómo llegan al colegio. Si bien es cierto, ustedes llegan uniformados, pero si llegan con el pelo todas despelucadas, sin bañarse, resulta que empiezan a faltar mucho a clases, o son estudiantes que llevaban siempre 80, 90, 80, 90 y un pronto a otro bajan las notas a notas rojas. Por ejemplo, si el psicólogo o la psicóloga identifica que es un joven que le hacen mucho bullying, ¿verdad? Y empieza a apartarse del grupo, eso también es un factor o un indicador de que uno tiene que poner la atención. Ok, como sexta pregunta, ¿cómo influyen los pensamientos suicidas en la personalidad o identidad propia de un estudiante? La ideación suicida es alimentada por algo, que fue lo que yo les dije al principio, ¿verdad? Y ese algo para todos es diferente. Para usted puede ser una situación familiar, para otros el consumo de drogas, para otro puede ser el terminar con la novia, para otros son las notas bajas que tuve ahora en los últimos exámenes. Entonces, cuando empezamos con una ideación suicida, el mundo de nosotros ya lo vemos diferente. Lo único que estamos viendo es planeando cómo vamos a matarnos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Y no es malo hablar de eso. En algún momento de la vida, todo el mundo ha tenido un problema que uno dice, incluso a veces uno lo dice vacilando, uy, mejor me mato. Uy, a mí me pasa una cosa de esas y yo mejor me vuelo la cabeza y me tiro un guindo, me guindo. O sea, todas esas expresiones, eso ya es una idea suicida. Entonces influye mucho en la personalidad porque va a cambiar. Es una persona que se empieza a alejar de las personas, para que nadie me diga nada, para que nadie me note, para que nadie sepa que yo quiero hacer esto. Entonces, todo esto, claro que sí influye en la personalidad. Gracias. Como séptima pregunta, ¿existen tipos de personalidad que sean más susceptibles o más probables a experimentar altos niveles de estrés debido a la presión académica? ¿Cree usted que una personalidad extrovertida sufre lo mismo que una personalidad introvertida? ¿O cuáles son esos tipos de personalidades? Una personalidad extrovertida o introvertida, no estamos diciendo que la extrovertida sea buena y la introvertida sea mala, o viceversa. En el suicidio no hay malo ni bueno. Y el que yo sea extrovertida no quiere decir que yo no sufra. El que yo sea introvertido no quiere decir que yo no sufra. No es un detonante una personalidad, al menos que esté diagnosticado un trastorno. Algún trastorno de personalidad, que es otra cosa diferente. En psicología existen trastornos de personalidad y es un árbol que se desmenuza en un montón de ramitas. Entonces, el tema de suicidio no tiene que ver con una personalidad extrovertida o introvertida, no tiene nada que ver con eso. Si yo soy escandalosa, Okay. ¿verdad? Soy esa muchacha escandalosa, que soy la que participa en todo, la que pega gritos y soy la que participo y la que yo estoy conversando con todo el mundo y todo, eso es extrovertida. Yo podría traducir a eso un vacío de atención. Entonces esa persona en ese momento estaría expuesta a un suicidio y peor porque uno no lo identifica, porque qué raro, yo siempre la vi contenta, pero resulta que ella en su interior estaba triste. Entonces yo puedo traducir a que ella necesita llamar la atención, qué raro, ¿verdad? Y tiene que estar pegando gritos y quiere participar en todo para que la vean y eso, y qué extrovertida que es, qué bonito. Y yo podría traducir eso a que falta de atención, que le falta tanto la atención que tiene que llamarla de alguna manera, ¿verdad? O puede ser una persona que la estimularon mucho desde que era pequeñita y no le da vergüenza nada y vive feliz de la vida. Y estoy hablando de dos personas extrovertidas. La persona introvertida, el que no hable o no converse en un grupo grande, no quiere decir que no tenga alguien con quien converse, ¿verdad? Porque yo conozco personas que son muy introvertidas, que no soportan hablar en público ni nada, pero se sientan con una a tomar café y no se callan, ¿verdad? Y que son personas que tienen sus personas identificadas para conversar. Y esa persona, si siempre va a hablar y siempre le va a compartir los problemas a una persona
y se mantiene alejada de la sociedad porque soy tranquilo y porque esto y lo otro, yo puedo traducir que es una persona tranquila o puedo traducir que es una persona depresiva. Eso no tenemos que encasillarlo de que esta es vulnerable, esta no es vulnerable, ¿no? Todos somos vulnerables al tema del suicidio. Todos. Gracias. La siguiente pregunta, ¿qué impacto positivo o negativo tiene el entorno familiar en el comportamiento suicida de los jóvenes? Para mí, tiene todo el impacto, pero eso es un punto de vista muy personal, ¿verdad? Y eso lo digo yo como psicóloga también. Cuando yo he trabajado con adolescentes o he trabajado con personas adultas que tienen ideas suicidas, muchas tienen un apoyo familiar impresionante y eso ayuda a que esta persona supere esas etapas. Y es más difícil trabajar con una persona que tiene ideas suicidas y no tiene un entorno familiar saludable. Funcionalidad, más bien, de una familia no tiene que ver con los integrantes de una familia. Una familia funcional puede ser mamá e hija, y pueden ser los más funcionales del mundo, más funcionales que en una casa que viva mamá, papá e hija. La funcionalidad tiene que ver con la comunicación que yo tenga con la persona que yo vivo, porque hay gente que no vive con los papás, pero los crió un abuelo y son los más funcionales del mundo. Entonces, la funcionalidad no tiene que ver con la estructura de la familia, la funcionalidad tiene que ver con la comunicación, si yo tengo esa libertad de expresarme, si la persona que me crió, que me acompaña, es la que siempre está, usted sí puede, vamos, celebrando los triunfos, esta no la pegamos, no importa, no pasa nada, seguimos pulseándola, eso es funcionalidad. Entonces, claro que sí influye, una persona que tiene una red familiar sana puede superar más fácil la ideación suicida que una persona que no tenga una red familiar sana. Como penúltima pregunta, ¿cómo pueden apoyarse los compañeros de clase entre sí cuando un estudiante muestra signos de comportamiento suicida? Ok, si ustedes tienen un psicólogo, ¿verdad? Ustedes empiezan a identificar que hay ustedes dicen, él ha cambiado en 15 días, en una semana, algo espantoso, no sabemos qué le pasa. Ustedes deberían ir a buscar al psicólogo de cabecera que ustedes tienen ahí en la institución y decirle, sabemos sobre esto y lo otro, y nos parece que ha hecho un cambio significativo y decirle. Ahora, si ustedes tres son las amigas y ustedes ven que una de ustedes algo le está pasando, ustedes pueden llegar y preguntarle qué está pasando. Aquí estamos para ayudar, no para juzgar. Entonces, creando un espacio de conversación con ese amigo o con esa amiga, ya eso es una gran ayuda también. En el caso de ustedes que son estudiantes, yo lo mejor que veo es comunicárselo a un docente de confianza o al psicólogo. Y ahora bien, como última pregunta, ¿cómo pueden los centros educativos colaborar con profesionales de salud mental para abordar y prevenir el suicidio entre los estudiantes o bien entre los profesores? Bueno, los centros educativos tienen una gran responsabilidad. Si bien es cierto, pues por asuntos de presupuesto, ellos no pueden tener un equipo interdisciplinario. Entonces, ¿cómo pueden ayudar? Muchísimo. Por ejemplo, generando plazas o solicitando plazas para que hayan equipos interdisciplinarios, o sea, que hayan psicólogos para que trabajen con ustedes. Trabajar la parte recreativa. Todo eso fortalece desde la educación a los jóvenes, que si bien es cierto, es muy importante toda la parte académica, claro que sí, pero que lo combinen con cultural, con deporte, con que ustedes salgan a caminar, con actividades que a ustedes les alimenten el cerebro también. Entonces, desde la parte de la educación, sí se puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Actividades paralelas a la académica, giras, etcétera. Y eso sería todo. Verónica, muchísimas gracias. Gracias. Con mucho gusto. A modo de conclusión, se puede inferir que el factor más significativo es la disfunción familiar, que puede incluir la presencia de violencia, agresiones, abuso de drogas y una falta de comunicación. Los estudiantes que crecen en entornos familiares donde son víctimas de agresión o testigos de violencia desarrollan un desgaste emocional que se puede conducir a agresiones o acciones suicidas. Seguidamente están las drogas, lo que al dañar fisiológicamente el cerebro y alterar la percepción de la realidad incrementan su interés por el suicidio. Otro factor relevante es la falta de proyecto de vida definido. En la sociedad actual, muchos estudiantes enfrentan dudas respecto a su futuro, lo que genera un sentimiento de desesperanza y vacío existencial. Es así como los estudiantes que se imponen metas inalcanzables y son muy autocríticos pueden desarrollar una visión negativa de sí mismos. Incluso la presión social, tanto de padres como de un entorno académico, también puede ser un detonante, especialmente en aquellas personas más perfeccionistas. El suicidio no se limita a un solo tipo de personalidad o situación, ya que el sufrimiento se manifiesta en diversas formas. Además, es esencial identificar
los cambios en el comportamiento como aislamiento social, descuido personal, expresividad verbales que indican ideas suicidas. En cuanto al impacto en la sociedad, el comportamiento suicida entre estudiantes regular y contribuyó a una sociedad en crisis. El suicidio entre estudiantes puede generar un efecto dominó afectando a amigos, familiares y compañeros de clase, llevando a un aumento en las tasas de suicidios dentro de una comunidad. Solo en Costa Rica la tasa de suicidios en el país viene en aumento desde hace 19 años y solo entre 2017 y 2018 su incidencia subió un 13%. Además, Costa Rica a nivel centroamericano lidera en segundo lugar con la mayor tasa de suicidios. Esos datos son reportados por la OPS, donde muestran que por cada 100.000 personas, 46 son mujeres y 29 son hombres, y en la mayoría son personas jóvenes.